Feliz día, bendiciones, ¿cómo están? Un gusto verles, qué bueno poder conectar con Dios a través de la adoración. Y también es valioso, necesario y muy profundo poder conectar con Dios a través de su palabra. Y en este tiempo te animo a que puedas recibirla, su palabra, con el corazón correcto, con un corazón entendido. Este es ese tipo de enseñanzas que nos lleva a otra dimensión de relación con Dios. Así que si puedes, toma tus notas de lo que más resalte, lo que creas que Dios habla a tu espíritu. Toma notas, revísalas en transcurso de la semana, porque sé que es una enseñanza que va a fundamentar, a establecer todo lo que estaba desestabilizado en nuestras vidas. Mira, cuando entrenamos con regularidad, cuando hacemos ejercicios, esperamos obtener resultados. Es lógico. Cuando una persona tiene la dedicación de apartar tiempo, incluso cancelar una mensualidad en algún lugar, o tener la disciplina para entrenar, es lógico, normal y necesario que quiera obtener resultados, que quiera sentir más fuerza, que quiera sentir músculos tonificados, que quiera ver cómo su estrés se drena a través de esa actividad. Y todos queremos eso cuando nos decidimos a tener una disciplina física de ese sentido, de entrenar. Pero igual pasa con nuestra vida espiritual. Cuando usted decide buscar del Señor y conectar con Él de forma relacional, abrazar a Dios a través de la fe en Jesucristo, usted debe esperar tener buenos y nuevos resultados. Que lo que estaba débil se fortalezca. Que lo que estaba no muy bien visto ahora se tonifique. Que lo que ahora no me permitía avanzar, ahora me dé herramientas para avanzar. Y hoy es el tipo de enseñanzas que nos ayuda a fortalecer eso. Hoy quiero que exploremos la vida de una de las personas más resaltantes del libro de Primera de Samuel. Es una historia, y te animo a leerlo en casa, capítulo tras capítulo, y estaremos reflexionando sobre la actitud de Saúl ante el Señor. Y permíteme colocarte en contexto. Sabes, el pueblo de Dios, Israel, ya había salido de la esclavitud de Egipto y se estaba constituyendo como nación, como país. Sí, y estaban en esa gestión y Dios les dio un diseño. Ustedes serán diferentes al resto del mundo. Y la primera diferencia que les marcó es que no se iban a regir como se rigen los demás reinos, los demás países, sino que se iban a regir a través de jueces. Jueces que realmente eran profetas de Dios, quienes dirigían, gobernaban, daban leyes, resolvían los asuntos familiares, los asuntos sociales, los asuntos de las 12 tribus que componían el pueblo de Dios. Y llega un punto de la historia en donde ya estos jueces, muchos se habían corrompido, muchos se habían desviado del diseño de Dios, el pueblo lo estaba viendo, pero quedaba uno que era fiel, uno que no se doblegaba, uno que permanecía firme en la búsqueda del Señor y en establecer el diseño de Dios en su pueblo, llamado Samuel. Por eso este libro se llama Primera de Samuel, como hay Segunda de Samuel. Y el pueblo de Dios, en su misma necedad que les caracterizaba, un momento le dicen al único juez oficial que queda, que estaba como entrenando a sus hijos, los hijos de Samuel, para que también fueran jueces, pero estaban haciendo cosas muy malas, corruptas, que no agradaban a Dios. El pueblo le dice a Samuel, a la corte de los jueces que quedaban: no queremos más jueces, queremos que nos des un rey como las demás naciones, queremos tener un rey constituido como tienen las otras naciones. Y sabe, muchas veces a nosotros nos pasa así. Muchas veces Dios tiene un diseño para marcarnos la diferencia del resto, pero nosotros nos empecinamos a ser igual que los demás. Queremos ser igual que otros. Y sabes, Samuel va a oración a Dios y le dice: mira, tu pueblo quiere rey, tú has escuchado. Y Dios básicamente le dice: bueno, dale los que quieren, pero explícale las consecuencias de eso. Que ese rey va a venir a quitarles porciones de sus tierras, va a venir a quitarles de su ganado, va a venir a quitarles familia para que formen parte de su ejército. Y él se los explicó a detalle, Samuel. Y ellos le dijeron: aún así queremos rey igual que otros.
Y muchas veces nos pasa así. Alguien guiado por Dios te dice, está bien, lo quieres así, pero Dios te alerta que si eso ocurre vas a tener los mismos resultados que el mundo. No importa, quiero eso para estar igual que los demás. Simplemente. Y Dios guiado, o Samuel guiado por Dios, busca a Saúl, que es uno de los menores de la tribu más pequeña de Benjamín, lo unge como rey. Y aquí está su rey. El que ustedes mismos han buscado, Dios confirmó en su misericordia, le coloca este rey. Y este hombre Saúl es que vamos a estudiar de exactitud. Por eso, esta enseñanza de hoy se titula de esta forma: otra manera para desobedecer. Otra manera, otra forma de ser desobediente. Samuel, y quiero que veas a Samuel en todo este contexto de enseñanza, que lo veas como ese tutor, como ese mentor que Dios levantó para el llamado que tuvo Saúl. Y mira, Samuel fue quien eligió a Saúl a través de la voluntad de Dios. Samuel lo eligió, Samuel lo ungió, lo reafirmó públicamente, dijo este es su rey, lo reafirmó, lo reprendió cuando estaba actuando con insensatez, cuando estaba haciendo lo malo, lo reprendía. Y también confrontó su pecado, pero también se afligió profundamente cuando se cayó, cuando su debacle fue demasiado evidente. Y sabes, personas que Dios te ha rodeado, que nos ha rodeado, es para eso, para ungirnos, ayudarnos, levantarnos, asignarnos, pero también para reprendernos cuando estamos actuando fuera de lo que Dios quiere para ti y para los tuyos. ¿Y cómo está ese corazón cuando eso llega o eso ocurre? Samuel no pudo cambiar el corazón, no pudo cambiar la desviación del corazón de Saúl. ¿Sabes? Saúl fue un hombre que se dejó llevar por su independencia, por su egocentrismo y su rebeldía. Y ni aún Samuel, uno de los profetas más usados por Dios de la historia, pudo cambiar la decisión que él había tomado en su corazón de desviarse tras la rebeldía. Y eso nos da una lectura. Saber que puedes tener a tu lado el mayor ungido de Dios, pero si tu corazón no se inclina a su voluntad, no vas a ver sus promesas cumplidas. Y es una lectura que tenemos que darle. Saúl comenzó muy bien, ¿sabe? Él siendo el candidato perfecto para ser el primer rey de la nación de Israel. Sin embargo, las fallas de su carácter hicieron que, a pesar del llamado que Dios le había hecho de ser ungido, él mismo se fuera descalificando. Vas a leer la historia, espero que lo hagas en casa, y vas a ver en 1 Samuel como Dios no fue quien lo descartó. Él mismo se fue descalificando con cada error cometido, uno peor que el otro. Venía de una reprensión de su mentor, desde el que Dios le levantó a su lado, y él seguía neciamente haciendo lo contrario, y un error peor, peor y peor. Y empezó en una espiral de debacle que lo llevó a ser descartado del llamado que Dios le dio. Y mira, Saúl, te quiero dar esa sinopsis de los primeros 10, 9 capítulos tal vez. Pero Saúl fue un hombre con un corazón que en un momento quiso hacer la voluntad de Dios. Tienes que leerlo, es inspirador. Él comenzó diciendo: Señor, quiero representarte, Señor, quiero que tu pueblo te adore. Él quería hacer la voluntad de Dios, pero al final solo se desvió para agradarse a sí mismo. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Comenzamos diciendo: Señor, quiero servirte, Señor, quiero seguirte hasta las últimas consecuencias. Pero ¿cómo estamos terminando? Terminamos muchas veces siendo desviados por querer conseguir lo que yo quiero antes que lo que tú quieres para mi vida. Y Saúl, que había comenzado bien, terminó bastante mal, porque fue un hombre consumido por los celos. Fue un hombre que se aferró al poder, dispuesto a desobedecer abierta y directamente, hiciera la voluntad de Dios para mantener su postura, para mantener lo que era conveniente para él. Y esto es otra manera de desobedecer, que quiero que lo veamos a detalle. Mira, fue un hombre que comenzó bien, pero terminó bastante mal. Y es lo que quiero que hablemos hoy. Leer sobre Saúl, leerlo a detalle, como tenía tiempo que no leía todo, porque muchas personas buscan 1 Samuel o 2 para leer sobre David. Aparece sobre David. Pero cuando yo leo 1 Samuel, pero enfocado en Saúl, ¿sabes? Puedo recordar mi propia historia, la de Gonzalo.
Y recuerdo mi propia historia cuando llegué a la iglesia. Permíteme contarte una fracción de eso. Cuando comienzo a buscar del Señor, en ese momento me sentía muy frustrado, muy cansado de luchar con mis propias fuerzas. Mis pecados me habían alcanzado y estaba viendo las consecuencias de cerca. Y decido buscar de Dios. Sabía que lo había intentado anteriormente de forma muy frustrante porque no era constante. Pero cuando decido buscarle de verdad y asisto a la iglesia, empiezo a percibir cómo la predicación calaba completico en mi vida. Calaba completico en mi situación. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Y cuando en la adoración sentía a Dios por primera vez, de verdad, yo sabía que existía, pero empecé a experimentar su presencia. Sabía que tenía una experiencia con Dios cada vez que me congregaba. Eso estaba ocurriendo. Eso me llevó a leer su palabra de verdad, a leer Juan y poder conocer a Jesús a través de su discípulo más amado y poder querer conocerlo así, de esa manera como lo quería o lo conoció Juan. Y empecé a caminar de esa forma. En ese tiempo trabajaba en la industria petrolera y empecé a sembrar en la obra de Dios, pero no manipuladamente, con entendimiento, porque quería hacerlo. Sabes, era una persona en ese momento dominada por el alcohol. Tomaba mucho, todos los fines de semana tenía que tomar. Y una de las primeras cosas que eso dejó de ser, que empezó a fluir solo, fue que dejé de tomar. Y no como que alguien me lo impuso en la iglesia donde estaba, o como, no, empecé a entender que no me hacía falta. Empecé a entender y a experimentar que quería hacer la voluntad de Dios. Era un hombre mentiroso y dejé de mentir. Empezó todo a fluir solo, pero había una área en la que yo no siquiera se la había presentado a Dios. Había una área de todas esas en la que yo me hacía loco. Miraba hacia otro lado, no se la presentaba a Dios y era mi área relacional. Yo decía, Señor, veo lo que estás haciendo en mi vida. Veo que estás obrando en mí. Sé que tú eres real y sé que quiero caminar contigo hasta que tú vengas, pero con quien yo me engancho emocionalmente, con quien me involucro físicamente, tranquilo, de eso me encargo yo. Esas son mis elecciones. Venía con una cultura así y tenía personas que teníamos un involucramiento y así estaba viviendo. De esa forma fueron mis primeros meses o mi primer año en Cristo. Con todo eso y aquello lo dejaba engavetadito, tranquilo. Eso Dios no lo ve, yo estoy obedeciendo a Dios en otras cosas, voy caminando bien. Hasta, familia, darme cuenta de esta gran verdad, que es la que quiero que todos sepan hoy. No se puede abrazar a Dios y desobedecer su voluntad. De forma cruda, me di cuenta de esto. Que no se puede abrazar a Dios como mi Padre, como mi Dios, mi verdadero Señor y Salvador, y desobedecer su voluntad. Porque cuando hago eso, Dios no pierde, Dios no se daña, Dios no deja de ser Dios. Me hago mucho daño yo y le hago daño directa e indirectamente a otros. Escúchame, no podemos abrazar a Dios y caminar separados de Él, de lo que Él quiere para nuestra vida. Ese testimonio te lo dejo ahí, porque al final de esta prédica te daré la conclusión de cómo terminó eso. De esa parte relacional que no quería entregar, que me resistía a dársela a Dios. No puedo decir, vivo para Dios, pero realmente estoy viviendo para complacerme a mí. Eso lo vi en Saúl y lo veía en el Gonzalo nuevo creyente. Y lo veo en muchas personas que quieren, de forma noble han abierto su corazón, pero no permanecen porque faltan transicionar en esta parte, en esta área. No puedo decir quiero vivir para Dios, pero vivir para complacerme a mí mismo al mismo tiempo. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, ¿sabe qué es mi discípulo? Mi aprendiz. El que quiera aprender de mí, el que quiera seguirme a mí hasta la eternidad, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso tienes que darle la lectura y la interpretación bíblica correcta. Muchos religiosos ortodoxos le quieren dar una carga que ni siquiera puedes llevar. Eso no es. Jesús está diciendo, tienes que desarrollar la habilidad de decir, no niego que quiero pegarle 4 gritos a esa persona que me siento que violó mis límites. Señor, no niego que tengo ganas de que, como fui boxeador, puedo invitar a este hermano a que nos midamos en esa área. No lo niego, Señor, pero me niego a hacerlo. Y quiero hacer lo que tú dices, oro por él. ¿Lo ves conmigo? Eso es lo que el Señor quiere ver en un corazón que le sirve.
Señor, no te niego que estoy fantaseando con esa mujer que no es mi esposa. No te niego, Señor, que estoy viendo cosas en Instagram que están alimentando morbo dentro de mí. No te niego, Señor, que estoy sintiendo que el materialismo me está gobernando, que las cosas materiales me dan valor o me la quitan. Pero, Señor, me niego a eso y busco de ti. Esa es una cruz y te sigo. Es una actitud. Señor, tú sabes que estoy luchando con un corazón roto por esta persona que me hirió y me hirió profundo. Señor, quiero ver que sufra peor que yo. Es lo que quiero. Pero te pido que lo liberes, lo perdono y que se haga tu voluntad. Me niego a mí mismo. Ese es el corazón que el Señor busca en un seguidor de Él. Y yo lo estaba empezando a ver de cerca. ¿Sabes? Para poder sanar, para poder crecer y dar nuevos frutos, debemos saber lo siguiente: que la obediencia selectiva no es más que otra forma de desobedecer. ¿Puedes escribir eso? La obediencia selectiva, yo selecciono qué voy a obedecer. Yo selecciono qué me conviene alinearme, pero dejo algunas cosas. Y sabe, yo me estaba moviendo en ese punto de mi vida y en ese punto de mi relación con Dios, muy comienzo, me estaba moviendo así. Tenía una obediencia selectiva. Selecciono obedecerte en esto, selecciono obedecerte en aquello. Y descubro en la vida de Saúl que la obediencia selectiva no es más que otra forma de desobedecer. Sí, al ver la decadencia de Saúl, pudiéramos creer que fue una mala decisión que Dios tomó. Pero sabes que Dios no se equivoca. Dios no se equivocó al llamar a Saúl, como tampoco se equivocó al llamarte a ti, como tampoco se equivocó al llamarme a mí, como tampoco se equivocó al buscarte, al salir a tu encuentro y decirte: tienes un nuevo comienzo en mi vida, conmigo. Él no se equivocó, ¿sabe? Fue Saúl quien se equivocó al no seguir a Dios por seguir sus propios deseos. Dios no se equivoca. Regularmente soy yo quien me equivoco en seguir a Dios por seguir mis propios deseos. Y aquí viene la pugna, la lucha interna que habla Pablo en Gálatas, que de los deseos del Espíritu van en contra de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne van en contra de los deseos que el Espíritu tiene para ti. Eso me deja saber que yo tengo un deseo personal y el Espíritu Santo tiene también deseos que quiere ver cumplido en nosotros. Y yo debo decidir quién gana. Él es tan Dios, tan poderoso, que no dice: yo te impongo que... No, yo decido dentro de mí quién gana. Y esto es valioso, que puedas entender esto en este tiempo. Fue Saúl, como fue Gonzalo de ese momento, quien se equivocó al no seguir a Dios, sino seguir sus propios deseos. ¿Cómo estás con eso? El corazón que una vez había cambiado. Cuando ves a Saúl, yo lo leía y wow, es inspirador. Luego ver su caída, yo reclamaba a Saúl ahí, viendo: chacho, ¿qué te pasa? ¿No estás viendo que le estás echando? Y sabes, y yo podía recordar esa palabra de un mentor que tenía cerca de decirme casi lo mismo: Gonzalo, ¿qué te pasa? Mira, el corazón que una vez había cambiado, ¿sabes qué había hecho Saúl? Lo vas a leer. Saúl había profetizado en la palabra de Dios junto a una compañía de profetas, sin él ser profeta, antes de ser llamado rey. Este muchacho, este hombre joven, había venido el Espíritu Santo de Dios sobre él. Y el Espíritu de Dios estaba sobre él, pero ¿sabes? Ahora él se había alejado de Dios. Qué triste, qué doloroso. Saúl, al igual que yo, creíamos que hacer una parte de lo que Dios nos había dicho, de lo que a Dios le agrada, y hacerla a nuestra manera, era suficiente. ¿Cuántos han pensado lo mismo que yo y que Saúl? Pensábamos que hacer solo una parte de lo que Dios dice, y esa parte, hacerla a mi manera, está bien. Es suficiente. Amolda al perfil religioso moderno. Está bien, estoy dentro de los estándares. Y me di cuenta que no es suficiente. Veamos lo que Dios dice a través de eso en su palabra, precisamente en 1 Samuel 15. Samuel, el gran profeta de Dios, le respondió a Saúl: ¿qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? Un buen mentor te hará preguntas profundas. Y él le pregunta: mira, ¿qué es mejor? ¿Que ofrezcas holocaustos, ofrendas quemadas, sacrificios a Dios, o que obedezcas lo que Él dice? Y luego resalta: el obedecer vale más que el sacrificio.
el obedecer vale más que el sacrificio y prestar atención a su voluntad, a su palabra, a tu vida en Él, más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación. Es tan grave como ser una persona que practica la magia negra. La arrogancia es igual que el pecado de la idolatría. Mira lo que está en amarillo al final. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, o sea, su voluntad, Él te ha rechazado como rey. ¿Sabes? Mira los detalles porque toda la enseñanza se centra en esto. Un profeta de Dios te hace una pregunta. ¿Qué es mejor? Sacrificios. ¿Qué es mejor? Hacer cosas para Dios que necesitan sacrificio de tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, sí. O obedecerle a Él, lo que Él dice para ti, según su palabra. ¿Qué es mejor? Y luego dice, mira, la obediencia vale más que todos los sacrificios. Que yo, el sacrificio que hago, ¿es con qué corazón? Estoy haciendo este sacrificio como para ganar el favor de Dios. Estoy haciendo este sacrificio como para cobrársela más adelante, para que Él me dé algo que necesito. Estoy haciendo esto sirviendo aquí para que ganar el beneplácito de un líder, de una persona. O estoy haciendo este sacrificio por obediencia a Dios, porque le obedezco a Él. Y es lo que tenemos que nosotros ver. Escúchame bien. Ante los ojos de Dios tiene más valor la obediencia total que obedecer solo una parte de lo que nos dice su voluntad. Ante sus ojos, lo que vale más es tu obediencia completa a Él. Ejemplo, si sabes que la voluntad de Dios es establecer familia, no dudes, establece una familia. Porque aunque el diseño que te rodea dice que no practiques la familia o cualquier otra cosa, tú te alineas a eso y verás la gloria del Señor. Si sabes que la voluntad de Dios es elegir a una persona que lo ame a Él por sobre todas las cosas, ¿por qué insistes en buscar una persona que camina de espaldas a Él? ¿Por qué insisto en elegir una persona que no toma a Dios en cuenta o lo toma de última opción? ¿Por qué sigo insistiendo en esa necedad? Porque la obediencia es saber que Dios me llamó a no unirme a un yugo desigual. Que Dios no me llamó a dejar y abandonar familias, sino a establecerlas. Son ejemplos. ¿Cómo puede calar un tipo de ejemplo para ti? Ciertamente la rebeldía es desobediencia abierta. Es insurrección, literal. Haz esto y no lo hago. Eso podemos decir que ciertamente es rebeldía. Pero también es cierto que obedecer algunos aspectos y otros no, también es desobediencia. Se acabaron los amén. Obedecer algunos aspectos y otros no, también es desobediencia. ¿Sabe algo? ¿Cómo termina el verso este diciendo? Y como tú has rechazado la palabra del Señor, o sea, su voluntad, ahora Él te ha rechazado. ¡Wow! ¡Qué doloroso! Qué duro debe ser escuchar que Dios te ha rechazado. Qué duro debe ser escuchar, mira, los planes que Dios tiene para ti ya no van. Porque yo me ensimismé, porque yo estaba buscando solo mis propios deseos. ¿Qué ocurrió al final con Saúl? El deseo de complacerse a sí mismo llenó su corazón. Y eso lo fracturó a él delante de Dios y lo descalificó. El más grave error de Saúl fue la desobediencia, lógicamente. Pero esa desobediencia solo fue el título. Solo fue lo que comenzó una espiral de errores que lo llevaron a lo más terrible que puedas imaginarte. Y veamos algunos errores o faltas que tuvo Saúl para aprender de ellos. Aquí quiero darte un dato, un tips, un plus. ¿Sabes qué es sabio? Lo más sabio que hay entre la sabiduría humana es aprender de los errores de otros. Porque cuando tú aprendes de los errores de otros, te vas a evitar tantas consecuencias negativas en ti. Es de inteligentes, es de personas nobles aprender de sus propios errores, ¿sí o no? Pero ¿qué te hizo aprender de tu error? La consecuencia de esa falta, ¿sí o no? Pero es mucho más sabio aprender de los errores de otros, no para señalarlo, no para descartarlo, no para alejarme de él, sino para ayudarlo, pero al mismo tiempo también yo poder aprender de sus errores. Y por
por esta sinopsis, quiero que aprendamos un poco de los errores más marcados de Saúl, porque fueron muchos. Y el primero, sin duda, fue la desobediencia. Se reseña en 1 Samuel 13:7. Mira lo que se reseña ahí. Que Saúl desobedeció la orden directa de Dios de esperar a Samuel para hacer un sacrificio. Habían terminado una batalla y le dijo: espera a Samuel 7-8 días para hacer tal sacrificio. ¿Sabes? Prefiriendo él hacer la ofrenda él mismo y a su manera. ¿Sabe qué estaba demostrando ahí? Desobediencia. Y ese fue un acto claro de rebeldía y orgullo. Muchas veces nos pasa así. Dios nos dice exactamente qué hacer, pero nosotros queremos cambiarlo para hacerlo a nuestra manera. ¿Y sabes qué respuesta recibió Saúl de esa situación, de esa desobediencia? 1 Samuel 13:13. Entonces Samuel, guiado por Dios, le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué lamentable. ¿Sabes qué le dijo en nuestros términos? En el cabimero actual: te volviste loco. ¿Sí o no? Mírame, está en la Biblia. Dios sabe cuando nos volvemos. Te volviste loco, Wilfrido. ¿Sí o no? Te volviste loco. ¿Por qué? Locamente has hecho. Eso me deja saber que a veces actuamos locamente. ¿Sabe qué es loca? Loca, guiado por la mente nada más, sin tomar en cuenta el Espíritu de Dios en mi mente, en mi vida. Eso es actuar locamente. Mira, muchacho, su mentor: te amo. Dios te habló directo a ti. Esto te lo dio Dios a ti, ni siquiera fue a través de mí. Te dio una orden directa, me la comentaste, la recibiste, la confirmamos. Y locamente has hecho. Sabías lo que tenías que hacer. Y luego le dice: muchacho, mira, la última frase es un lamento de un padre espiritual. ¡Wow! Dios hubiese confirmado el reino de Israel para ti, para siempre. Es decir, para su familia, para su legado, lo que ocurrió luego con David. ¿Sabes? Locamente has hecho un acto de desobediencia a sabiendas de la voluntad de Dios. Puede descartarte de los planes que Dios tiene para ti. Eso también es bíblico. Y eso se habla para poder cambiar y llegar a donde Dios quiere llevarnos, a donde Dios quiere llevarte. Otra falta o error garrafal que podemos ver es la falta de confianza que él tenía en Dios. Porque Dios daba una orden y él no confiaba en lo que Dios decía, sino que confiaba en lo que él quería. Y muchas veces a nosotros nos pasa así. Reseña en 1 Samuel 15:9 que Saúl no confió en el tiempo y en el método que Dios había establecido para la ofrenda, y prefirió tomar sus propias decisiones. Eso hizo. Él no cumplió completamente el mandato de destruir a los amalecitas, optando más bien por hacer algo. Mira lo que ocurre. Dios le dice: te toca seguir avanzando. Le había dado ya varias oportunidades y van a llegar al pueblo de Amalek, al país de Amalek. ¿En quién es este pueblo? Le da una reseña histórica. Cuando ustedes, como pueblo de Dios, salieron de Israel, todos los demás, los heteos, los amorreos, le dieron paso. Pasen, ustedes son el pueblo de Dios. Los amalecitas fueron los únicos que le hicieron frente para erradicar y destruir al pueblo de Dios. Aunado a eso, literalmente, puedes leerlo en 1 y 2 de Samuel, eran diabólicos. Literalmente se movían en esa oscuridad de magia negra y todo lo contrario a Dios. Literalmente Amalek en ese tiempo representaba la iniquidad, la maldad del enemigo de Satanás en la tierra presente. Y le dice: la orden es esta para ti, Saúl, y el ejército que te he levantado: que los erradiques de la tierra, que a ellos, su familia, su ganado, todo lo saques de ahí. ¿Sabe qué hizo Saúl? Saúl mató a todos y dejó vivo a su rey, al rey de Amalek, para amarrarlo, ponerlo en su campamento y exhibirlo. Pregunto, ¿eso es lo que Dios le mandó a hacer? ¿Sabe qué permitió que hicieran sus tropas? Les permitió a sus tropas que dejaran vivas las mejores vacas, las mejores ovejas, y las llevaran a su campamento. Cuando ocurre eso, Samuel llega después de las batallas. Era normal que el profeta llegara después de la batalla para prender holocausto. Ya sabía la orden de Dios. ¿Y sabes lo que el eterno Dios le dijo a Samuel?
lamento. Samuel, 1 Samuel 15:11. Lamento haber puesto como rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró, se afectó Samuel, que pasó la noche clamando al Señor por él. ¿Sabes? No hagas que el Señor se lamente por ti por alejarte de Él y no seguir sus instrucciones. ¿Sabes que Dios mismo haya dicho, lamento haberlo colocado como líder de ese lugar, como jefe de familia, como lo haya levantado? ¿Sabes por qué? Por alejarse de mí y no seguir mis instrucciones. Ya vienen las buenas noticias. Pero ¿sabe qué ocurre? Seguimos aprendiendo de esos errores. Ya había demostrado desconfianza o desobediencia, desconfianza en Dios, pero también se movía el orgullo y la autojustificación. Vaya conmigo aquí. 1 Samuel 15 reseña que él en lugar de reconocer su error, sus errores, seguía avanzando en ellos, se autojustificaba. Saúl no pedía perdón por sus errores, más bien se intentaba siempre justificarse. Y más bien se enojaba con Samuel cuando le reprochaba su desobediencia. ¿Conoces a alguien así? Cuando alguien le habla de parte de Dios y se enoja con esa persona que le está ayudando a que vuelva al camino que el Señor le había trazado para su vida. Y Saúl era así. Mira lo que ocurre en ese mismo acto. Llega Samuel y sabía que Dios le había dicho que erradicara todo. Primero, cuando entra, ve amarrado al rey de Amalek ahí afuera, y le dice, ¿qué has hecho, Saúl? No, ya obedecimos a Dios, eso, derrotamos a todos. Y ese ruido que escucho yo de mugido de vacas, porque eso no hay en el campamento, y esas ovejas que estoy escuchando, ¿qué es eso?, le pregunta Samuel. ¿Sabe qué respondió Saúl autojustificándose? Léalo conmigo en el verso 15. Esas son las que nuestras tropas, las ovejas y vacas que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y las mejores vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios. O sea, al Dios de Samuel, al de él no. Al Señor tu Dios. Pero todo lo demás los destruimos. ¿Ve su autojustificación? ¿Ve su excusa? Y muchas veces hacemos nosotros eso. Luego Samuel es cuando le dice, mira, la obediencia vale más que los sacrificios que hagas. Y le reprocha, ¿cómo tú crees que cosas de esas personas que tenían en maldición la vas a llevar para ofrecérselas a Dios? Y muchas veces nosotros nos movemos de esa manera. Y por eso, porque no has obedecido, sino que te enfocas en los sacrificios, es que el Señor ahora, por no obedecerle, te rechaza como rey. Te rechaza como rey. Míralo, la otra cuarta falta. Cuarto error que hacía evidente el desvarío que tenía Saúl y muchas veces nosotros, era su búsqueda de respuesta en lugares equivocados. Sí, cuando él se enfrentaba a dificultades, no recurría a Dios como lo hacía antes, sino que dice la historia en 1 Samuel 28, que él recurría a mediums. Empezó Saúl, el mismo que primero adoraba a Dios, ahora empezaba a recurrir a videntes, brujos, hechiceros y personas que trabajaban con la magia negra, porque él sentía que el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Empezamos a buscar respuestas en los lugares y las personas equivocadas. Y eso lo que lleva es a terminarnos de descartar de los planes que Dios tiene para nosotros, para su reino aquí en la tierra. Muchas veces nos pasa así, familia. Ahora, entendemos hasta este punto. Quería llevarlos en ese recorrido de la historia para que entendamos entonces cuáles fueron los errores que cometió Saúl. Pero ahora quiero que nos preguntemos. Pregúntate, ¿qué debió hacer Saúl? ¿Qué debió hacer? Primero, tal vez, obedecer, ¿sí o no? Ok, cometió el error. Luego de cometer el error, ¿qué debió hacer? Reconocer, rectificar, buscar de Él. Eso debió hacer. Ahora permíteme que te hagas esta pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo también esas mismas inclinaciones? Pregúntate, ¿qué pasa si yo tengo también esas mismas inclinaciones de Saúl? De desobedecer, de esa falta de confianza en Dios,
de ese orgullo y autojustificación que cada vez que siento o alguien me hace ver que me estoy desviando, busco cómo justificarme y estoy buscando respuesta en personas y lugares incorrectos? ¿Será que yo tengo esas inclinaciones? Y esta enseñanza es para que hoy juntos podamos admitir. Te animo a que puedas tú admitir: yo quiero seguir a Dios, yo quiero servirle, yo le sirvo y quiero seguirlo haciendo. Sin embargo, me cuesta obedecer o confiar y esperar en su voluntad. Admítelo. Me cuesta reconocer los errores que tengo. En vez de eso, de buscar la guía de Dios, estoy buscando consejo en cualquier otra parte. ¿Por qué te digo que debes admitir eso? Porque eso es lo único que te puede salvar. Es lo único que te puede ayudar a hacer lo que Dios quiere para ti en cada uno de nosotros. Por eso, familia, quiero que hoy entiendas esta parte de la obediencia. La obediencia también se considera un acto de fe y confianza en Dios, incluso cuando no entendemos cuál es su plan. Incluso cuando no entendemos cuál es su plan. Entonces, muchas veces nosotros debemos saber esta gran verdad. La obediencia también se considera un acto de fe y confianza en Dios. Debes saberlo. Incluso cuando no entendemos completamente su plan. ¿Cuál es la tendencia de toda persona? Primero entender para luego obedecer. Pero eso no es fe. Eso aplica entre humanos, entre personas y más o menos. Pero en Dios la confianza se demuestra cuando, a pesar de que no lo entiendo del todo, cuando a pesar de que no lo veo claramente, yo igualmente obedezco. ¿Cuánto lo ven conmigo? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que veo claramente, la convicción de lo que no se ve. Escúchame, la fe es la hermana gemela de la obediencia. Lo que pasa es que la fe nació un minuto antes, pero venían juntos en la misma matriz. ¿Cuánto lo ven conmigo? Entiende esto: la única manera que demuestres fe es cuando obedezcas sin entenderlo todo. Como lo hizo el padre de la fe, Abraham. Sal de esta tierra y tu parentela. ¿Cómo es eso si yo soy millonario? Aquí lo tengo todo, 300 empleados en mi casa, más de 1500 camellos. ¿Dónde voy a agarrar? Esto es Dubái, podría decir él. No entiendo, Señor, pero obedezco. Eso es fe. Por eso es padre de la fe. Sacrifícame al único hijo que tienes. Busca a Abraham cuestionando: sí, Señor, iré a adorar. No entiendo. Yo le hubiese dicho: ya va, pero tardé 90 años para que me lo dieras. Es mi sueño cumplido. ¿Sabes qué dijo? Si tú diste, tú quitas. Y si tú quitas, tú das. Confío en ti. Eres tú el Dios de mi vida. Eso es fe. Mira, si en este punto de la enseñanza aún dudas de lo que le agrada a Dios la obediencia, de cuánto le agrada a Dios la obediencia, te animo a leer Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 habla con claridad sobre las bendiciones de la obediencia. Incluso dedica 14 versículos para explicar los beneficios. ¿Sabes cuáles son esos beneficios? Beneficios como que de bendiciones materiales, claridad en el propósito, paz verdadera, protección. Se dedica 14 versículos para explicar las bendiciones de Dios en la obediencia. Pero luego los otros 54 versículos explica las maldiciones que trae el desobedecer a Dios. No las maldiciones que Dios da, sino las maldiciones que acarrea el hecho de yo desobedecer a Dios, aún en esa manera, con una obediencia selectiva y no con una obediencia total. Pregunta de reflexión: ¿cuál de estos 3 puntos debo fortalecer en mi vida para agradar a Dios? Pregúntate esto ahora. ¿Cuál debes fortalecer? ¿Buscar a Dios y reconocer tu total dependencia de Él? No tu parcial dependencia. Necesitas fortalecer el buscar a Dios con anhelo, de madrugada, constantemente. Necesitas reforzar
el confesar y arrepentirte de verdad. El confesar es ponerse de acuerdo con Dios. Señor, estoy de acuerdo contigo de que esto está mal. Confieso que me equivoqué. ¿Sabes qué dice la Escritura? En primera de Juan 1:9, el que confiesa a Dios sus pecados y lo confiesa de corazón, Él es fiel y justo para perdonarte. Ese es el Dios. Él es grande en misericordia. Pero debo tener una actitud de confesión y arrepentimiento continuo en el Señor. Obedecer. Lo tercero, ¿sabes qué debo fortalecer? Es obedecer totalmente la voluntad de Dios sobre mi vida. Escúchame. No puedes seguir dejando a Dios solo la mitad de tu corazón. Ya basta. No puedes seguir dejándole a Dios solo la mitad de tu corazón, pues aún sigues amando las cosas del pasado, esas cosas que te hacen actuar como para complacerte a ti mismo y no te has dado cuenta, y sin tomar en cuenta lo que Dios quiere. Empieza a tomar en cuenta lo que Dios quiere para ti, porque lo que Dios quiere para ti es lo mejor. Yo recuerdo claramente cuando me veía a mí queriendo caminar en Dios, pero con una obediencia selectiva. Recuerdo tal cual el cómo vivía, el cómo me sentía, pero también recuerdo sentir cómo la estaba pasando tan mal. Y hoy, ese tiempo, yo decidí esto, que te animo a que tú lo decidas hoy. Decidí abrazar a Dios y obedecer su voluntad. Permíteme terminarte mi testimonio. Te termino mi historia. Cuando yo sabía que mi área relacional era lo único que no le había entregado, era lo principal que sabía que me estaba afectando y me resistía. Recuerdo una madrugada de un viernes para sábado. Y no de madrugada que me levanté a las 3 de la mañana por mi disciplina espiritual. Era porque no podía dormir. Y tenía días así. Recuerdo salir al fondo de mi casa y levantar la mirada y ver el cielo totalmente con estrellas, oscuro, y decirle: Señor, hoy decido depender totalmente de ti. Hoy decido que se haga tu voluntad también en esa área. Señor, no tendré más nada con nadie hasta que tú me muestres a mi esposa. Señor, yo decido hoy romper todo vínculo con cualquier persona que he tenido un involucramiento. Renuncio a todo afecto, a toda vinculación que haya tenido con personas del pasado. Yo decido hoy, Señor, y recuerdo arrodillarme en la tierra y decirle: Señor, dependo de ti. Esta es el área que más me cuesta, pero dependo de ti. Sabes, no solo recuerdo lo que sentí, recuerdo lo que pasó. Le decía: Señor, yo no quiero una historia más en mi vida. Yo quiero la historia de mi vida. Yo quiero que tú traigas y establezcas mi vida. Que tú hagas tu voluntad. Te lo entrego todo. Señor, ya me rindo ante ti. Sabes, empecé a prepararme como esposo. Y pasaron más de 2 años donde no tenía nada con nadie. Y Dios me presentó a mi querida Andrea. Dios presentó a mi esposa. Decidí depender de Él, de Dios, aunque casi no lo logramos. Porque yo dudé, ella dudó, ella también tuvo que depender de Dios. Ella también tuvo que dejar la presión familiar, la presión vecinal, para que continuara con lo que ya tenía preestablecido. Pero ella también confió en Dios. Y sabes, te puedo decir esto con toda bendición y autoridad. Decidí depender en Dios totalmente, y es lo mejor que me ha pasado. Porque Dios estableció una familia. Dios permitió que al casarme con Andrea nos pusiera enfrente de esta congregación, que pudiéramos avanzar y cuidar, bendecir otras generaciones. Sabes, Dios no se equivoca. Yo casi me vuelvo a equivocar al querer buscar mi propio deseo antes que el deseo del Señor. Pero recuerdo claramente que en esos tiempos de duda,
Me apartaba al Señor en ese mismo lugar, en el fondo de mi casa. Señor, ¿será o no será? Si es ella. Y recibía confirmación. Y te puedo decir hoy que amo a mi esposa con todo mi corazón. Que cuando sentía que era imposible ser fiel, Dios me enseñó que cuando dependo de Él, es Él y no yo quien me ayuda a avanzar. Eso puede pasar en cualquier área de tu vida. Si hoy abrazas a Dios y obedeces su voluntad. Hoy puedes decir: Señor, te abrazo a ti. Decide depender totalmente de Él. Y a partir de hoy empezarás a experimentar que es lo mejor que te ha pasado. Hoy el Señor confirma tu llamado. El Señor llama a las personas para que le sigan, para que le busquen. Y quiero hacer una pequeña oración. Ahí donde estás y con las personas que están en transmisión, cierra tus ojos. Que por favor en este momento de reverencia tú puedas conectar tu corazón con el Espíritu Santo. Poderoso Dios, Padre mío, te doy gracias. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu cuidado, por traer esta pregunta a mi corazón. ¿Qué es mejor? ¿Seguir ofreciendo sacrificios personales o obedecerte completamente? Padre, hoy decido obedecerte totalmente. Hoy decido depender de ti de verdad. Hoy decido buscar esas claves que me hagan agradarte a ti sin ser rechazado. Señor, hoy decido buscar, fortalecer mi búsqueda de ti. Fortalecer, Señor, mi comunión contigo. Entender que solamente eso se puede lograr, Señor, a través de leer tu palabra, de la oración constante. Padre, hoy yo decido dar el paso, Señor, de confesarte a ti mis áreas débiles, de confesarte a ti mis luchas y mis pecados, de mi rebeldía en mi corazón. Señor, hoy decido no solo confesarlo, sino arrepentirme. Poder decir como David: Señor, me arrepiento. Te pido que me ayudes en mi debilidad, pero también te pido que me presentes una nueva oportunidad para hacerlo bien. Señor, en este tiempo también decido obedecerte. Tú eres un padre, tú eres mi padre. Y como todo buen padre, la única o principal manera de honrarlo, de adorarte, es con mi obediencia. Y hoy decido no solo adorarte con mis recursos, no solo adorarte con mi fuerza de voluntad, no solo adorarte con mi disciplina. Hoy quiero adorarte, Señor, con la obediencia completa de mi corazón, con la obediencia completa de mi vida. Ya basta de arrastrar pecado. Padre, no quiero, vamos, pide perdón al Señor. Señor, no quiero ser descartado de tu plan que siempre va a ser mejor que el mío. Señor, quiero estar anclado a tu palabra, permanecer en ti y a partir de hoy ser una persona nueva que te busca. Señor, en este momento me rindo ante ti. En este momento, Señor, mira mi corazón, porque te digo, Señor, que no quede ni un rincón en donde tú no tengas acceso, que no quede ni un espacio en donde yo no te lo entregue a ti, Señor. Padre, lo que hago en oculto que solo tú ves, también te lo entrego. Señor, tú conoces mis miedos, tú conoces mis temores, pero hoy yo me levanto, hoy yo decido, Señor, ser obediente y obediente hasta el final. Señor, porque hoy confío en ti. No hace falta que lo entienda todo, no hace falta que neciamente lo quiera hacer conforme a mis deseos. Señor, simplemente hoy decido obedecerte, aún sin entender, aún sin el asunto sin resolver, aún sin ver los resultados. Hoy decido creerte, decido confiar, decido entregar todo, Señor, y daré pasos de fe, daré pasos de fortaleza de tu mano, Señor. ¿Puedes darle gracias al Espíritu Santo? Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el único quien tiene acceso a los corazones. Porque eres tú quien habita dentro de nosotros. Eres tú quien llega a lo más profundo y nos levanta. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén
Amén y amén.